En esta tarde quiero hablarles acerca de el poder de las palabras. Las palabras son un instrumento muy poderoso. Las palabras tienen el poder de edificar, de alegrar, de alentar. Pero también las palabras tienen el poder de destruir, tienen el poder de lastimar, tienen el poder de herir el corazón. Las palabras tienen un gran poder, mucho más allá de lo que a veces nosotros imaginamos. Tienen poder por un contenido o por la manera en que las pronunciamos en algún momento. Y todos tenemos a nuestro alcance este instrumento. Y todos hacemos uso del instrumento de las palabras. La Escritura nos habla, nos orienta y nos enseña para que nuestras palabras sean palabras que enriquezcan, sean palabras que curen, palabras que entusiasmen, que den victoria a los demás. Me acuerdo la experiencia que relata el corredor Raúl González, este marchista que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, en caminata de 50 kilómetros. Ustedes saben que estas pruebas son extenuantes, son agotadoras, y cuando son en el verano, pues son peor. Muchos tienen incluso problemas fisiológicos durante la carrera, abandonan la carrera, y él dice que estaba a punto de abandonar la carrera, a punto. En esa competencia, cuando él ganó la medalla de oro, estaba a punto de dejar la caminata. Pero se acordó de un estribillo que cantaba su madre. Se acordó de una alabanza que cantaba su mamá. Nuestra hermana, que es miembro en la iglesia de Río Bravo, Tamaulipas, su mamá, ella cantaba el estribillo: Él puede, yo sé que mi Cristo puede. Tal vez él no entendía todo el contexto, él no recordaba todo el contenido de este mensaje, pero él recordó esas palabras y las sintió como una expresión de entusiasmo, una expresión de fortaleza. Él sintió esto como un empuje para la última fase de la carrera y alcanzó a llegar al estadio. Y cuando llegó al estadio y escuchó la exclamación de los asistentes y se dio cuenta que era el primero en entrar en la pista del estadio, sintió que era lo más grandioso. Y cuando escuchó la exclamación de los espectadores en el estadio, donde había muchos mexicanos, él sintió una fuerza renovada y pudo llegar hasta el final en primer lugar. Las palabras tienen un poder, un tremendo poder para alentar, para entusiasmar, para alegrar, pero también tienen un poder para destruir, tienen un poder para lastimar, para afectar a otros. El Señor dice acerca de su palabra en Isaías capítulo 5, verso 11, solo para mencionar el criterio que tiene Dios acerca de sus palabras. Y en este pasaje el Señor dice: y mis palabras no volverán a mí vacías, sino que harán lo que yo quiero. Las palabras producen cosas. Las palabras generan cosas. Las palabras suscitan cosas. Suscitan emociones, suscitan sentimientos, suscitan respuestas, suscitan cosas. Dios dice acerca del pronunciamiento de sus palabras: mis palabras harán lo que yo quiero. Isaías 55:11. Mis palabras harán lo que yo quiero.
y no volverán a mí vacías. Dios dice acerca del pronunciamiento de sus palabras que su palabra no es en vano, que su palabra no es un acto inútil, sino que tiene un efecto. Sus palabras producen reacciones, producen conductas, producen respuestas, no vuelven a Dios vacías. No solamente es la palabra de Dios, no solamente es lo que Él pronuncia en el efecto de su poder, sino es también la palabra que nosotros, los humanos, pronunciamos. Nuestras palabras producen efecto, producen un efecto. En el Salmo 107, verso 20, dice el salmista acerca de la palabra de Dios. Dios envió su palabra y lo sanó. Dios envió su palabra y lo sanó. Hay algunos de mi generación y un poquito más atrás que hicieron noviazgos por medio de cartas. ¿Verdad que sí? Algunos hicieron sus noviazgos por medio de cartitas. Que se las llevaba el primo, se las llevaba el amigo, se las llevaba X persona conocida entre ambos. O bien por correo, ¿verdad? Cuando vivían en lugares diferentes. Y pienso que algunos de ustedes todavía conservan de esas cartas, de esos mensajes. Y creo que las conservan porque cuando las leen, vuelven a sentir la misma emoción que sintieron en aquella fecha en que lo recibieron. Yo creo que guardan ustedes la carta perfumada, si es que todavía lo tiene con el paso de los años, pero si no, por lo menos el perfume de las palabras, esas palabras de un te amo, un te extraño, un quisiera estar junto a ti, un etcétera, etcétera. Todo lo que dicen las cartas de amor, las cartas de afecto, estaban ahí porque son aliento al corazón, son aliento a la vida. La palabra de Dios es una palabra que trae curación, es una palabra que sana. Y también las palabras nuestras son palabras que sanan, son palabras que alivian, palabras que liberan de la soledad, palabras que producen un sentido de compañía, de pertenencia, un sabernos amados, un sabernos importantes para alguien, un saber que alguien nos tome en cuenta. Las palabras producen en nosotros una curación cuando es una palabra de perdón, de reconciliación, una palabra de reencuentro. Es una palabra que produce un efecto que nos acerca, que nos hace valorarnos mutuamente. Es una palabra que produce alegría, esperanza, fe, o que produce más amor. La palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 119, verso 130, las palabras de Dios alumbran, son luz a nuestro caminar porque tienen para nosotros inteligencia, sabiduría. Las palabras tienen un poder de guiar, el poder de discernir, el poder de promover una respuesta. Pero también las palabras son un riesgo porque algunas veces las palabras que nosotros pronunciamos son palabras ligeras, impropias, incorrectas. Son palabras que lastiman. Cuando Job estaba enfermo, estaba él sentado sobre cenizas, medio desnudo porque era una señal de su luto. Y cuando le llegó el padecimiento de esa especie de sarna, esa enfermedad, no sabemos qué se haría, ¿verdad? Una psoriasis o
alguna dermatitis o distintas posibilidades que podría haber tenido, pero esa enfermedad que lastimaba su piel y que él sentía deseos de rascarse, pero ya no le satisfacía el rascarse con la palma de la mano ni con las uñas, sino necesitaba rascarse con un pedazo de ladrillo, con una piedra filosa que raspara su piel. Era lo único que le daba a él un poco de sanidad, un poco de bienestar, un poco de tranquilidad. Pero necesitaba permanecer rascándose. Pero dice también en el texto de Job que cuando sus amigos se sentaron junto a él, comenzaron a hablarle. Y en lugar de llegar y comenzar a alentarlo y comenzar a animarlo, ellos creían que hacían bien, pero llegaron y comenzaron a reprocharle, planteando un principio de retribución en donde ellos creían: si estás así, es porque Dios te está castigando. Dios te está castigando porque tu pecado debe haber sido bastante grave, hermanito Job, bastante grave. Ay, pero si te volvieres al Señor y le confesares tus pecados, entonces el Señor te va a perdonar y te va a dar la salud. Y lo fustigaban y lo molestaron las palabras una y otra vez. Y dice Job que la sentía como latigazos sobre su piel, como latigazos sobre su corazón. Job dice: es que yo no tengo pecado. Es que yo no tengo de qué arrepentirme. Y la Escritura dice que Job era un hombre honesto, era un hombre sincero, un hombre íntegro. Y los amigos acusándolo, los amigos juzgándolo. Dice él en un pasaje, en el capítulo 6, verso 25, cuán eficaces son las palabras rectas. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero luego les dice en el capítulo 10, pero ustedes son como médicos matasanos. Ustedes son como médicos matasanos. Supuestamente han venido a curarme y lo único que hacen es venir a lastimarme y aumentan más mi dolor y mi desesperación y mi frustración. Las palabras son palabras que producen un efecto en las relaciones, en el sentimiento del otro a quien se las pronunciamos. ¿Cómo las decimos? ¿Cómo las expresamos? Son importantes. Dice la Escritura acerca de unos principios, algunas recomendaciones que nos da el texto bíblico en el correcto uso de las palabras. Salmo 141, verso 3. Salmo 141, verso 3. El salmista entiende el valor de las palabras, el salmista entiende la fuerza que tienen el pronunciamiento de las palabras. Por lo tanto, exclama en esta petición a Dios: pon guarda a mi boca. Pon guarda a mi boca. Hay lugares en donde para entrar hay guardias, hay porteros, hay vigilantes, y solo autorizan a determinadas personas a pasar. Probablemente a ustedes les ha pasado que han querido entrar a través de una puerta, han querido cruzar en cierto lugar y les han dicho: no, usted tiene prohibido, usted no puede pasar aquí. En lo que el salmista está diciendo es a la inversa. Es poner porteros, más bien para vigilar lo que sale, no necesariamente para entrar, sino para vigilar lo que sale. El salmista en la petición dice: pon guarda a mi boca, pon portero a mi boca,
Pon un controlador en mi boca para ver qué es lo que sale. Hay 3 preguntas que nosotros nos podemos hacer antes de decir algo, antes de pronunciar algo, antes de expresar algo. Podemos hacernos esta pregunta. ¿Es verdad lo que pienso decir? ¿Es verdad lo que pienso decir? ¿Me consta? ¿He sido testigo de eso? ¿Es verdad lo que pienso decir? ¿O es una suposición, es una imaginación, es un comentario que también a mí me llegó, es algo que escuché en el aire, algo que capté, no sé, a través de una pared, es algo que vi, me imaginé y pronuncié entonces, o puedo pronunciar ahora algo incorrecto, algo que no es verdad? ¿Es verdad lo que pienso decir? A un hombre que estaba viajando en el tren le pasó lo siguiente. Iba en su asiento y frente a él iba un hombre con un niño pequeño. El niño tenía mucho rato llorando y el hombre que iba viajando solo se enfadó, se cansó y se atrevió a decirle al hombre que supuso que era el padre del niño, le dice: ¿por qué no lleva a ese niño con su mamá? Tal vez ella pueda cuidar mejor de él y tal vez así deje de estar llorando, dijo enfadado. El padre contestó: justamente eso es lo que quisiera hacer, pero no pude hacerlo porque su madre murió el día de ayer y la estamos llevando en el vagón de carga para sepultarle en nuestro pueblo. ¿Cuántas veces nos sucede que pronunciamos demasiado ligeramente las palabras, hacemos expresiones muy rápidas sin confirmar si son verdad nuestras suposiciones o no son verdad? Una primer guarda antes de pronunciar palabras ¿es verdad lo que pienso? ¿Es verdad lo que pienso decir? ¿Es verdad esto que estoy a punto de señalar? Segundo, un segundo portero. ¿Es necesario que lo diga? ¿Es necesario que lo diga? ¿Va a producir un buen efecto? ¿Va a generar lo que yo espero? ¿Es esta manera en que yo trato de decirlo la manera correcta en la que debería de pronunciarlo? Y si no lo digo, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede ocurrir? ¿Perderé más o ganaré más? ¿Es necesario que lo diga? ¿Se requiere realmente que yo lo diga o puedo guardarlo? Y un tercer portero ¿es bueno que pase por mis labios esta palabra? ¿Es bueno que pase por mis labios esto que estoy a punto de pronunciar, esto que voy a decir? ¿Es bueno que yo lo diga? Pon guarda a mi boca, pon guarda a mis palabras. Dice Santiago que la lengua es un instrumento peligrosísimo, peligrosísimo. Puede encender un fuego en las relaciones, así como un cerillo basta para que se encienda un gran fuego en el bosque. Así también las palabras pueden encender una guerra, pueden producir un pleito, un conflicto muy severo. Las palabras que yo voy a decir, ¿es bueno que pasen por mis labios? Sería importante que nosotros mantengamos estos porteros en las palabras que estamos a punto de pronunciar.
Un segundo punto es importante. Es importante, hermanos, que nos acostumbremos a hablar bien de los demás. Es importante acostumbrarnos a hablar bien de los demás. Dice Proverbios 10:31, la boca del justo producirá sabiduría. La boca del justo producirá sabiduría. Y la exhortación del Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 4, verso 6, dice, sean vuestras palabras con gracia, literalmente dice, sazonadas con sal. Como cristiano, a lo mejor deberíamos de traer siempre un salero, siempre deberíamos de traer un salerito y antes de hablar, pues ponerlo en la lengua, ¿verdad? Sazonados con sal, es decir, que tengan sabor de bendición, que produzcan alegría, que sean palabras que produzcan paz y reconciliación, que sean palabras agradables, que sean palabras sensatas, palabras sabias. Colosenses 4:6, que sean vuestras palabras con gracia, con favor, sazonadas con sal, enriquecidas, ¿verdad? Para apetecerlas, para saborearlas. Si usted no está enfermo, si no ha pasado por el escritorio del hermano Rogelio y a usted le dan la comida sin sal, no sé si la disfruta, no sé si dice, qué rico está esto. O, como estamos acostumbrados a consumirla con un poco de sal, pues no nos va a agradar las primeras veces. A las palabras es importante agregarles su sazón, darles su enriquecimiento con la sal. La sal que hace que las cosas no se corrompan. La sal que hace que la carne no apresure su estado de putrefacción, ¿verdad? La sal que hace que las cosas duren más tiempo. Sean tus palabras sin corrupción, sean tus palabras, palabras sanas, palabras de vida, palabras vitales, sazonadas con sal, dice el escritor. Y Efesios capítulo 4, verso 29 y siguientes, este texto lo vamos a leer porque dice así la recomendación. La recomendación de la Escritura expresa de esta manera. Efesios capítulo 4, verso 29. Eviten toda conversación obscena. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, busquemos esas palabras que son de edificación, palabras que produzcan efectos favorables en el corazón de quien los oye. La salud de las palabras es una señal de la salud del corazón. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer el texto que está en la portada del boletín de este día? ¿Nadie tiene el boletín?
Gracias. La salud de las palabras son una señal de la salud del corazón. Son una señal de lo que hay en el corazón. El Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, no respondemos de otra manera, sino de lo que existe en el corazón. Nuestras palabras son un reflejo de nuestros sentimientos, de los pensamientos, de nuestra actitud, de nuestros valores, de lo que abunda en el corazón. Hay algunas cosas, hermanos, a las que a veces nos acostumbramos y no somos críticos en la manera de verlas. Dice un autor que cada uno de nosotros es liberal en lo que se siente seguro y conservador en lo que no se siente seguro. Algunos de nosotros somos conservadores para ciertas cosas y somos liberales para otras. Creo que algunas veces vamos cayendo en, yo sí consideraría que son errores, algunos de ellos serios, porque sí lastiman a otros. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, chistes sexistas, cuando hacemos nosotros cuentos en donde nos mofamos y nos burlamos de personas con discapacidad, cuando hacemos burla quizá de alguna nacionalidad. Una cosa es cuando nos reímos de nosotros mismos o estamos involucrados en la misma condición graciosa, y otra cosa es cuando nuestros cuentos, cuando nuestras historias reflejan un menosprecio hacia una cultura o hacia el otro sexo o hacia personas que son diferentes. Muchas veces creo que vamos siendo permisivos acerca de ciertas palabras que nos permitimos en las expresiones coloquiales o expresiones cotidianas que muchas veces vamos haciendo. Y creo que nos deberíamos de tomar en cuenta lo que dice el pasaje, lo que dice el escritor. Que nuestras palabras sean palabras para edificación. Y dice en esta versión, eviten toda conversación obscena. Eviten toda conversación obscena, toda conversación degradante, toda conversación humillante. No estamos hablando en actitud de mojigatería, como podemos juzgar. No estamos hablando de esto de que cuando escuchemos una mala palabra nos persignemos. Bueno, no hacemos eso, ¿verdad? No estoy hablando de que cuando escuchemos una mala palabra comenzamos a recitar el Padre Nuestro, o comenzamos a recitar el Salmo 19 o el 119, ¿verdad? Cada quien su memoria. Sino estoy hablando de lo que nosotros directamente participamos, lo que nosotros directamente aportamos a una conversación o propiciamos en una conversación. Que nuestras palabras sean palabras que contribuyan a la edificación y que sean de bendición para quienes las escuchan, que sean de bendición para quienes las perciben. El salmista en el Salmo 19, verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Salmo 19, 14, amén. Era el salmo con el que algunos nos dormíamos, ¿verdad? Sean gratos los dichos de mi boca. Sean expresiones saludables, expresiones edificantes, que sean expresiones que alienten el corazón, que animen el corazón. Qué difícil es, hermanos, para quienes no estamos acostumbrados, poder decir palabras de alabanza al prójimo, palabras de alabanza al hermano, a la hermana, o aún en la familia, palabras de reconocimiento. Qué difícil es. Si yo en este momento les dijera, a ver, hermanos, le va a decir una palabra de reconocimiento a la persona que tiene al lado.
Va a comenzar a pensar, ¿y qué le digo? ¿Y cómo se la digo? Yo no quiero mentir. El Señor dice que yo no diga mentiras, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir? Pero palabras de halago es aquellas palabras que hagan sentir bien a la persona. Palabras en donde yo le pueda decir, qué maravilloso es estar en esta vida contigo, ¿verdad? Qué bueno es compartir, porque estoy viendo algunas parejas que están juntas, ¿no? Qué bondadoso de Dios que nos haya hecho vivir juntos en esta etapa, en esta época. Agradezco a Dios por tus dones. Bendigo a Dios por lo que tú eres. Celebro lo que tú haces. Aprecio tu presencia, tu disposición, tu generosidad, tu bondad. Palabras de reconocimiento, palabras que edifiquen, palabras que hacen sentir bien. Cuán buena es la palabra, dicha a su tiempo, como conviene, dice Proverbios. Qué buena es la palabra, dicha a su tiempo, como conviene. Cuando alguien se sentía desalentado y alguien le dijo la palabra adecuada, alguien apretó el botón correcto a través de la palabra adecuada y le levantó el ánimo y le levantó el entusiasmo y volvió a caminar y pudo reiniciar su camino. Qué maravillosa es esa palabra. Palabra que edifica, palabra que alienta, ¿verdad? Palabra que alienta. Pero muchas veces, hermanos, nuestras palabras son palabras que deterioran, palabras que degradan, palabras que lastiman. He contado esa historia y es la última vez que la cuento, de el niño que estaba jugando con unas monedas y de pronto se las mete a la boca, ¿verdad? Les tenía en el piso y luego se las metió a la boca. Y el papá le dice: hijo, no te metas las monedas a la boca, están llenas de microbios. La mamá escucha por allá donde andaba y dice: hijo, no te preocupes, con lo que tu papá trae a esta casa ni siquiera los microbios viven. Aliéntame, esposa, dicen algunos, ¿verdad? Pero también puede ser al revés, claro. Es al revés también la actitud. Cuán buena es la palabra dicha a su tiempo, como conviene. Aquí mismo en Efesios, en el capítulo 5, verso 4 dice: tampoco debe haber palabras indecentes. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Tampoco debe haber entre vosotros palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque el fruto del Espíritu es justicia, bondad y verdad. Pero el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Saca buenas cosas. Pero por supuesto, ¿cómo es que pueden abundar en nosotros las buenas cosas, las buenas palabras, los buenos consejos, las buenas opiniones?
Pues depende también de lo que uno se alimenta, depende también de sus lecturas, depende también de lo que uno escucha, de lo que a uno le presta atención, de lo que uno tiene como intención grabarse, de lo que uno tiene como intención memorizar. Que haya buenas palabras en nosotros, porque las buenas palabras producen más buenas palabras, más buenas palabras. Hay un efecto que dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Pero el cristiano puede romper el ciclo. El cristiano puede transformar el ciclo. El cristiano, si le maldicen, si le agreden con palabras, puede decir palabras de bendición. Puede decir palabras de bendición. Alguna vez escuché una historia que no era muy agradable, pero de dos iglesias que tuvieron un encuentro, un partido de fútbol. En el partido de fútbol se puso muy ríspido, se puso acalorado, hubo entradas muy duras, hubo por ahí pataditas de más y el ambiente se caldeó, se puso pesado, se comenzaron a pelear los muchachos y los pastores de las iglesias estaban ahí. Uno de ellos no tenía muy buen testimonio. Quiero decirles que lo disciplinaron ya, porque esto pasó hace como 30 años. Lo disciplinaron, comenzó a decirle de groserías al otro pastor en medio del conflicto, en medio de la pelea. El otro pastor era un poco más decente, pero le dice, lo mismo digo, hermano, lo mismo digo. Pero yo creo que el cristiano, hermanos, puede romper el ciclo. En lugar de ser un espejo, en lugar de responder de la misma manera, puede transformar ese círculo vicioso y puede pronunciar palabras de bendición. Hermanos, la gente inconversa, pues muchos de ellos no tienen límite, más que su propia moral, su conocimiento, los valores en la tradición familiar. Pero el Espíritu de Dios no está en su corazón. Y en una dificultad, en un problema, en un desencuentro en el tránsito o en la calle o en un negocio, en lo que sea, algunos de ellos comienzan a agredir con las palabras, comienzan a lastimar, comienzan a acordarse de toda la familia. Como cristianos, ¿cuál habrá de ser nuestra respuesta? Que nuestras palabras sean las de edificación, palabras de bendición. Porque si las palabras de bendición son únicamente entre nosotros, ¿qué de más hacéis? Dice Jesús a los fariseos. Si solo le haces bien a los que te hacen bien y a aquellos que te hacen mal. El Señor Jesús dice, ama también a tus enemigos, exprésale palabras de edificación. El Señor te bendiga, ¿verdad? El Señor te bendiga, el Señor te ayude a tener paz. El Señor muestre su amor en tu persona. Pero no como a veces los cristianos expresamos nuestros deseos de bendición. El Señor te bendiga y te envíe al infierno eternamente, ¿no? Como sucedió en estas últimas semanas, ¿verdad? En el conflicto, en la diversidad de opiniones sobre el tema del aborto. Unos a otros se estaban enviando al infierno, ¿verdad? Bueno, no sé a dónde envían los incrédulos. Pero las palabras de edificación, palabras que produzcan alegría y paz, que puedan transformar, que nos pongan a nosotros en un ambiente de bendición. Y finalmente, un tercer punto, un tercer criterio es, hable solamente lo necesario. Proverbios capítulo 10, verso 19. Hable solamente lo necesario.
Los maridos le van a decir a su esposa ahorita, ¿ves? ¿Ves? Tú me quieres hacer hablar de más. Porque los maridos tenemos una capacidad de síntesis extraordinaria. Cuando nos preguntan, ¿cómo te fue en el día? Decimos, bien. ¿Y es todo? Pues sí, ¿qué más quieres que te diga? Me fue bien. Me fue muy bien. Bueno, eso ya es abundancia, ¿verdad? Pero me fue bien. Proverbios dice, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Hablemos solo lo necesario. Solo lo necesario. Gracias a Dios que nos dio una sola boca y 2 oídos para que escuchemos más y hablemos menos. En las muchas palabras no falta pecado. Hablemos solamente lo necesario, lo que es conveniente y no lo que esté de más. Hay palabras, hay situaciones que salen sobrando en algunas de nuestras conversaciones. Pablo dice, o la tradición paulina dice, en la carta a Tito capítulo 3, verso 2, no difaméis a nadie. No difaméis a nadie. Difamar no es contar mentiras, porque uno puede estar diciendo la verdad, pero uno les puede estar diciendo en el lugar incorrecto, a la persona incorrecta. Alguna vez escuché de un pastor que decidió que cada vez que le trajeran una molestia, como una queja, él iba a decir, ¿me lo puedes firmar aquí en este libro? Dice que el libro quedó como por 5 años y jamás nadie se atrevió a escribir y a firmar nada. Porque algunas veces las palabras que pronunciamos son superficiales o son innecesarias o no tenemos la confirmación que sean verdaderas. No difaméis a nadie. La difamación es hablar mal de una persona en su ausencia. La Escritura, cuando nos orienta acerca de cuando debemos corregir a alguien, es una confrontación directa. Háblale. Si no te hace caso, lleva un testigo de honor contigo. 1 o 2 testigos de honor contigo. Si no te hace caso, entonces llévale a la iglesia. Y si no te hace caso, entonces dice, tenle por éndico o publicano. Es decir, puedes excomulgarlo de la comunión. Pero la recomendación es evitar hacerlo, evitar difamar, porque esto lastima el honor de las personas. Las palabras tienen poder. Hagamos que nuestras palabras sean palabras de edificación, palabras que alienten, palabras que animen, palabras que den entusiasmo, que produzcan un efecto enriquecedor a las personas y en la vida de la congregación. Pidamos a Dios que nos enseñe a guardar las palabras. Hay palabras de las cuales nos arrepentimos, pero por más que nos arrepentimos, ya no podemos nosotros detenerlas. Ya las dijimos, ya las pronunciamos, ya gritamos, ya nos exasperamos, ya lastimamos y ya no podemos detenerlo. Pidamos a Dios que ponga un guarda o 2 o 3 en nuestros labios para que nuestras palabras sean de edificación. Las palabras tienen poder. Hagamos que nuestras palabras sean palabras generosas, palabras que alienten, que entusiasmen.
porque ese es el tesoro que hay en nuestro corazón. Las palabras pueden curar, las palabras pueden sanar. En una ocasión, en un grupo, en un salón de clase, había una chica que tenía un lunar que le cubría casi la mitad de su cara. Un lunar de esos rojizos que le cubría casi toda la mitad de su cara, así desde alrededor del ojo, parte de la frente, su cachete, y bajaba hasta su barbilla. Y ella siempre se peinaba cubriéndose la mitad de su cara. Un profesor que nos tocó en una ocasión, la miraba a ella, que siempre escondía la mitad de su rostro y solo enfocaba la parte como que en la que ella se sentía segura. Y él miraba que ella se sentía siempre avergonzada, siempre se sentía menos por esa marca de su cuerpo. Pero un día el profesor le dice: ¿te has dado cuenta que eres muy bella? Que tu lunar te hace especial, diferente. ¿En serio, profesor? Y comenzó a llorar. Le dijo: sí, es en serio. Eres muy bella y no tienes por qué esconderlo. Su vida cambió, su actitud cambió. Que nuestras palabras sean palabras que edifiquen, que transformen, que construyan. Dios nos bendiga a todos.